Saludos, hoy estaremos hablando de los fármacos antiparkinsonianos. El grupo está conformado por Astrid Zorrilla, Aicer de Jesús, Héctor Sierra y quien les habla, Angelín Zambrano. Mi nombre es Astrid Zorrilla y voy a hablarles brevemente acerca de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro que controla el sistema motor y se manifiesta con una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos. La misma se inicia generalmente en las personas entre 50 y 60 años, aunque se puede presentar en personas de menor edad. ¿Cuál es la etiología y cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Aunque de forma general se desconoce el origen de la enfermedad, algunos casos son producidos por la exposición a traumatismos, drogas o medicamentos, y existen formas hereditarias de esta enfermedad. Esta enfermedad se produce como consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas en lo que es la pars compacta de la sustancia negra, lo que conlleva a un déficit de dopamina y la consiguiente aparición de los signos de la enfermedad. En esta imagen podemos ver los niveles de dopamina en una neurona normal y los niveles de dopamina en una neurona de un enfermo de Parkinson. En la parte de arriba en la parte superior podemos observar una sección de corte de la parte media del cerebro donde es visible una porción de la sustancia negra, y podemos ver en la imagen superior donde se nota la sustancia negra en esas dos astas y cómo la neurona normal libera dopamina y por tanto el movimiento es normal. Sin embargo, en la parte inferior vemos que hay una disminución de la sustancia negra que se observa en la enfermedad de Parkinson. Por tanto, la neurona va a liberar poca dopamina y se va a dar un desorden en los movimientos del paciente. La enfermedad de Parkinson tiene una tetrada sintomatológica, la cual consiste en los siguientes signos y síntomas característicos. En primer lugar, el temblor, que es el resultado de la contracción alternante de los músculos agonistas y antagonistas. El temblor suele ser lento y es más evidente cuando las extremidades se hallan en reposo y desaparece durante el sueño. Como segundo signo tenemos la rigidez. Es diferente de la rigidez causada por lesiones de las motoneuronas superiores porque se presenta con la misma intensidad en los grupos musculares opuestos. Si no existe temblor, la rigidez se experimenta como una resistencia al movimiento pasivo y a veces se denomina rigidez plástica. En caso de que exista temblor, la resistencia muscular se supera con una serie de sacudidas y se denomina rigidez en rueda dentada. Otro signo o síntoma característico es la bradicinesia, en donde existe una dificultad para iniciar la cinesia y llevar a cabo nuevos movimientos. Los movimientos son lentos, la cara es inexpresiva y la voz es atrasada, arrastrada y carece de modulación. Se pierde el balanceo en los brazos a la hora de caminar. Y por último, tenemos lo que es la alteración de la postura, donde el paciente se encuentra de pie, encorvado, y sus brazos están flexionados. El paciente básicamente va a caminar efectuando pasos cortos y a menudo es incapaz de detenerse. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Parkinson, su objetivo básicamente es reducir la velocidad de progresión de la enfermedad y controlar y aliviar los síntomas. Ya que la dopamina no puede administrarse de forma directa, pues la misma no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica entre la sangre y el cerebro, se ha desarrollado una serie de fármacos que favorecen la producción de esta sustancia o, en su defecto, retrasan su deterioro. Los fármacos antiparkinsonianos se dividen en dos subgrupos: los agonistas dopaminérgicos y los anticolinérgicos. Dentro del grupo de los agonistas dopaminérgicos se encuentran la levodopa, el fármaco principal en contra de la enfermedad del Parkinson, los derivados ergóticos y la selegelina. Dentro del grupo de los anticolinérgicos se encuentra el triexifenidilo y el biperideno.
Muy bien, yo soy Héctor Sierra y les continuaré hablando sobre la levodopa. Este es el fármaco que es más efectivo para el tratamiento de lo que es la enfermedad de Parkinson y en algún momento de la enfermedad de todos los pacientes que precisarán tomarlo. Este va a mejorar lo que es la rigidez, la bradicinesia, la afectación de la marcha, la hipomimia y micrografía y ya en menor grado la medida del temblor. También se puede combinar lo que es la levodopa con la carbidopa. Esta debe ser utilizada con un inhibidor de dopa descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, que es en sí la carbidopa. La levodopa se convierte en dopamina en el cerebro y la carbidopa va a ayudar a prevenir la destrucción de la levodopa antes de que ésta llegue al cerebro y haga su efecto. Dentro de la farmacocinética de la combinación de la levodopa y la carbidopa tenemos que cuando ésta se pueda administrar por vía oral se va a absorber con rapidez en lo que es el intestino delgado. Las concentraciones plasmáticas van a ser de 30 minutos y 2 horas después de la administración de la misma. La carbidopa es un fármaco que no atraviesa la barrera hematoencefálica, así que su acción va a ser inhibir la descarboxilación de la levodopa fuera del cerebro. Esta tiene reacciones adversas como lo es la náusea, el vómito, las alucinaciones, confusión, pesadillas, somnolencia, cansancio, insomnio, euforia, demencia y mareos. Y esta va a estar contraindicada en glaucoma de ángulo estrecho y melanoma maligno, que en este caso la levodopa puede activarlo. Hay que tener ciertas precauciones, como lo es no usarlo en pacientes menores de 18 años, o en enfermedad cardiovascular o pulmonar, en enfermedad endocrina, en un glaucoma crónico, y también paciente con historia de úlcera péptica, convulsiones y psicosis. También se tiene en cuenta su posología, que se administra de 2 a 8 comprimidos diarios, de manera oral cada 12 horas. Cada comprimido ranurado va a contener levodopa de 250 miligramos y carbidopa de 25 miligramos. Otra combinación efectiva es la levodopa con la benseracida. Su biodisponibilidad es de 98%. Este es más potente que la carbidopa en cuanto a su capacidad inhibitoria sobre la descarboxilasa de ácidos aromáticos plasmática. El comienzo de acción inhibitoria se va a observar a los 30 minutos y su duración de acción es mayor a 24 horas. Esta no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que va a inhibir la descarboxilación de la levodopa solo en los tejidos extracerebrales, lo que va a permitir la formación enzimática de dopamina a partir de la levodopa en neuronas del cuerpo estriado, el hipotálamo, y esta no se une a proteínas plasmáticas. También existen contraindicaciones, como lo es en la hipersensibilidad, en pacientes menores de 25 años, en glaucoma de ángulo cerrado, en las alteraciones graves endocrinas, renales, hepáticas, cardíacas o psicosis, y por último están contraindicados en el embarazo y la lactancia. Existen reacciones adversas, las cuales están compuestas por la disinesia, las fluctuaciones en la respuesta terapéutica, la somnolencia, las reacciones alérgicas de la piel, como lo es el prurito y el rash. En cuanto a su posología, se administran una dosis oral inicial de una cápsula de 125 miligramos. Después se va aumentando de forma gradual de 125 miligramos al mediodía y 125 miligramos en la noche. Cada comprimido va a contener levodopa de 200 miligramos y benseracida de 50 miligramos. Muy bien, también tenemos los agonistas dopaminérgicos, que estos van a estimular directamente los receptores dopaminérgicos independientemente de la concentración de dopamina presináptica y van a tener una vida media más largas. Estos se pueden dividir en no ergóticos y ergóticos. Dentro de los no ergóticos tenemos el ropinirol, el pramipexol, la rotigotina y la apomorfina. Y dentro de los ergóticos tenemos la carbegolina, la pergolida, la lisurida y por último la bromocriptina. De los primeros fármacos que vamos a hablar, de los agonistas dopaminérgicos, está el pramipexol, que actúa como agonista selectivo del receptor D2 y también de los receptores D3.
En los estudios clínicos han demostrado que el pramipexol puede retrasar la necesidad de levodopa cuando se utilizan en fases tempranas de enfermedad de Parkinson. Y en fases avanzadas, estos agentes pueden reducir el periodo de OFF y disminuir los requerimientos de dosis de levodopa. La farmacocinética de la misma se administra por vía oral con una biodisponibilidad del 90% que no se afecta por alimentos. Y tiene un grado de unión de las proteínas plasmáticas en un 15%, el cual se elimina mayormente por la orina o vía renal. Los efectos adversos incluyen el sueño, sueños anormales, confusión, alucinaciones, insomnio, inquietud. También están los mareos, las discinesias y la somnolencia. La posología o la dosis que se va a usar se va a iniciar con una dosis de 0.125 miligramos 3 veces al día y se va a ir aumentando gradualmente la misma cada 5 a 7 días en incrementos de 0.125 miligramos hasta un máximo de 1.5 miligramos 3 veces al día. Y las contraindicaciones de la misma son las hipersensibilidades. El ropinirol tiene una función parecida al pramipexol, que es solamente un agonista selectivo del receptor D2. La farmacocinética es que tiene una biodisponibilidad de 50% y que alcanza la concentración máxima en alrededor de 1.5 horas tras su administración. Los alimentos no alteran la biodisponibilidad, pero sí van a retrasar el tiempo que necesita para alcanzar la concentración máxima. Y el promedio de su semivida de eliminación es de 6 horas. Sus efectos adversos incluyen el vómito, dolor abdominal intenso, hipotensión, disminución del ritmo cardíaco, alucinaciones, confusión, movimientos involuntarios, desmayo, edema de miembros inferiores, fatiga, nerviosismo y somnolencia. Las precauciones de la misma es que dicen que no se puede utilizar en alergias, en embarazo, lactancia y tampoco en niños. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad al mismo medicamento, ropinirol, o cualquiera de sus excipientes. Y la dosis o posología se usa vía oral con comidas. La bromocriptina es un alcaloide ergótico del mismo grupo químico que el alucinógeno dietilamida de ácido lisérgico. La bromocriptina es un agonista del receptor D2 y también un antagonista del receptor D1 y puede servir como adyuvante útil a la levodopa en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada que experimentan efectos de wearing off y fluctuaciones motoras on y off. La farmacocinética es de solo 28% de una dosis oral y se absorbe por el tracto digestivo. Solo el 6% de la dosis alcanza la circulación sistémica y la semivida plasmática es de unas 3 horas. Esta tiene una unión de proteínas plasmáticas al 90 al 96% y solo una pequeña fracción de la dosis administrada se elimina por vía renal. Sus contraindicaciones son el embarazo, la hipersensibilidad a alcaloides de cornezuelo de centeno, las enfermedades cardíacas isquémicas severas y las enfermedades vascular periférica. Sus efectos adversos pueden producir psicosis y confusión, como alucinaciones también, eritema, edema, dolor y espasmos digitales en las extremidades. La posología es en adultos de 1.25 miligramos 2 veces al día y se aumenta lentamente hasta obtener una respuesta deseada. Y por último, de los agonistas dopaminérgicos está la lisurida, que es un agonista parcial de los receptores de la dopamina y la serotonina. La farmacocinética es que se administra por vía oral, la biodisponibilidad es de 10 al 22%, se absorbe ampliamente y rápidamente, su unión a proteínas plasmáticas es de 66% y es metabolizada en el hígado, siendo eliminada en partes iguales con las heces y la orina. Su semivida de eliminación es de 2 a 3 horas. Las contraindicaciones de la misma son las hipersensibilidades, trastornos arteriales periféricos, severos e insuficiencia coronaria, la psicosis y tiene concomitancia con fenilpropanolamina. Sus reacciones adversas incluyen alucinaciones, ansiedad, confusión, pesadillas, somnolencia, resequedad de la boca, estreñimiento, vómitos, edema periférico y sudoración.
Y la posología se administra por vía oral, como se mencionó anteriormente, y siempre con algún alimento. 0.1 miligramos al día por la noche y aumentar en 0.1 miligramos a la semana hasta alcanzar un efecto clínico. Los agentes anticolinérgicos son fármacos que bloquean la acción de la acetilcolina. Estos se usan para mejorar el temblor y la rigidez de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Son la segunda línea para el tratamiento. Se usa en pacientes jóvenes que predominan el temblor. Las dosis se aumentan hasta alcanzar los efectos terapéuticos y su retirada es gradual. Yo les voy a continuar hablando. Mi nombre es Isabel de Jesús y se les voy a estar hablando sobre el triexifenidilo, el cual tiene contraindicaciones como son glaucoma de ángulo estrecho, obstrucción intestinal completa o ilio paralítico, miastenia, retención urinaria o hipertrofia prostática avanzada y taquicardia. Otras indicaciones terapéuticas y posología es que se administra vía oral de 1 a 2 miligramos al día y se va a incrementar de 3 a 5 días hasta 5 a 10 miligramos al día en 3 a 4 tomas tras las comidas, con un máximo de ingestión de 15 miligramos al día. Este fármaco va a tener diversas reacciones adversas, como son visión borrosa, cefalea, mareo, somnolencia, sequedad bucal, estreñimiento y retención urinaria. También hacemos énfasis en sus mecanismos de acción, el cual es inhibidor sobre el sistema nervioso central y antiespasmódico por relajación de la musculatura lisa. Aquí de abajo podemos observar una imagen donde presenta la venta de este producto. Otro medicamento utilizado es la amantadina, el cual es un antivírico sintético utilizado en la profilaxis y el tratamiento de la influencia A, en el que posteriormente se descubrieron propiedades antiparkinsonianas. La activación de este es potenciar las respuestas dopaminérgicas del sistema nervioso central, liberando dopamina y norepinefrina de sus lugares de almacenamiento e impidiendo su recaptación. Como contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad al mismo fármaco o a la rimantadina, insuficiencia cardíaca grave descompensada, miocardiopatía, miocarditis, bradicardia persistente, historial de arritmias ventriculares graves, antecedente de úlceras gástricas, fallo renal grave, glaucoma en ángulo cerrado, embarazo o lactancia, haciendo énfasis en cuidarse en enfermedades cardiovasculares. Una reacción adversa al mismo es edema en piernas, somnolencia, insomnio, depresión, estado de agitación, vértigo, cefaleas, alucinación y confusión. La posología es que se debe administrar 100 miligramos al día durante 4 a 7 días y aumentar las dosis semanal hasta alcanzar el mantenimiento habitual de 100 miligramos 2 veces al día con un máximo de 400 miligramos al día. Los inhibidores de la COM van a aumentar la biodisponibilidad y la vida media de la levodopa. Están indicados en el tratamiento de enfermedad de Parkinson avanzada, manteniendo uno de los niveles de fármaco más estables y permitiendo una reducción de la dosis diaria de un 30 a un 50%. Otro medicamento utilizado es la tolcapona, el cual presenta sus contraindicaciones con hipersensibilidad, enfermedad hepática o aumentos de la enzima hepática. Sus reacciones adversas van a producir náuseas, anorexia, diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, dolor torácico, infección respiratoria superior, cefalea, mareos, trastorno del sueño, somnolencia, confusión y alucinaciones. Este es un medicamento selectivo y reversible inhibidor de la COMP. Aumenta la biodisponibilidad y prolonga su efecto. Tiene una vida media de 2 a 3 horas. Su dosis óptima es alrededor de 300 miligramos al día. Es bien tolerado, no aumenta la concentración máxima de levodopa, pero sí la vida media de esta, duplicándola. Una advertencia para su utilización es no usar en niños, personas con riesgo de lesión hepática agudo mortal, no asociar la IMAO
no selectivos. Monitorizar la coagulación en tratados con warfarina. Ya por último tenemos lo que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, BO y MAO. En las revisiones sistemáticas de ensayo clínico aleatorizado, la selegilina y la rasagilina en las enfermedades de Parkinson inicial se demuestra su eficacia sobre los síntomas motores y su capacidad para retrasar el uso de levodopa y el desarrollo de fluctuaciones motoras. Sin más que agregar, muchas gracias. Espero que haya servido esta explicación.